La lluvia golpeaba contra la ventana del hospital mientras Carter Blackwood observaba a Isabella Torres aferrarse a sus papeles de alta con manos temblorosas. Se le quebró la voz al hablar de sus 3 hijas que esperaban en casa, chicas que habían aprendido que el silencio significaba seguridad. Siento haber estado a punto de causarte tantos problemas por mi culpa. Gracias por ayudarme con las facturas del hospital, susurró Isabella. Una culpa genuina, tan profunda, que hizo que el pecho de Carter se opusiera inesperadamente. Su costoso traje de repente se sintió como una armadura mientras se ajustaba el maletín de cuero, con la mente del abogado ya calculando. Los moretones en sus brazos estaban sanando, pero la historia que le contaron le había dado algo más valioso que el dinero podía comprar. No tienes que agradecerme tanto, dijo Carter con cuidado, agudizando sus instintos legales. El destino te trajo a mí para que pudiéramos ayudarnos mutuamente. Pero cuando sus ojos confiados se encontraron con los de él, una pregunta ardía en el silencio. En este juego de beneficio mutuo, ¿quién se estaba salvando realmente y quién estaba siendo utilizado? Si le tienes miedo a esa casa, ven conmigo. Carter Blackwood se había forjado una reputación leyendo a la gente como si fueran informes legales, encontrando los puntos débiles que podían desentrañarlo todo. Pero sentado frente a Isabella Torres en su oficina con paneles de roble 3 días después, no estaba seguro de quién estaba más expuesto. La luz de la mañana que se filtraba a través de sus ventanas, que iban del suelo al alero, iluminaba los bordes amarillentos de los moretones en su clavícula, y Carter se encontró agarrando su bolígrafo Mont Blanc con más fuerza de la necesaria. Había visto casos de violencia doméstica antes, pero algo en la serena dignidad de Isabella le hacía sentir un vacío en el pecho como no lo había sentido desde el funeral de Sara. «Háblame de Vincent», dijo Carter, con una voz más suave que su tono habitual en el tribunal. Los hombros de Isabella se tensaron al oír el nombre de su marido, y miró hacia la puerta como si Vincent Morrison fuera a entrar por ella en cualquier momento. El miedo en sus gestos estaba tan arraigado que se había convertido en memoria muscular, y Carter reconoció las señales de alguien que había aprendido a anticipar la violencia incluso con los más mínimos cambios de atmósfera. La historia de Isabella se desarrolló como un documento legal escrito con sangre y lágrimas. Nacida en la pobreza de una zona rural de Alabama. Era la mayor de 6 hijos en una familia que consideraba a las hijas una carga y a los hijos una bendición. Cuando cumplió 18 años, su padre concertó su matrimonio con Vincent Morrison, un empresario de Tennessee, quien le prometió una vida mejor a cambio de una esposa que pudiera darle los hijos que su primer matrimonio no había logrado. Le pagó a mi padre $5,000, dijo Isabella, con la voz apenas por encima de un susurro. Como si fuera ganado en subasta. El primer embarazo trajo a Rosa, y la decepción de Vincent se manifestó en un silencio gélido y ataques de ira repentinos. El nacimiento de Carmen 2 años después intensificó el abuso emocional a la violencia física. Aunque Vincent se cuidaba de dejar marcas donde no se vieran. Cuando Sofía llegó 3 años después, la furia de Vincent se había vuelto sistemática y calculadora. Aisló a Isabella de cualquier red de apoyo, monitoreando sus llamadas y controlando cada centavo del presupuesto familiar. Las palizas se habían convertido en algo habitual, siempre acompañadas de amargas quejas sobre su incapacidad para mostrar el aire masculino que él la había comprado para proporcionar. Carter escuchaba con la neutralidad practicada de un abogado experimentado, pero en su interior su mente estratégica ya estaba trabajando. Mientras Isabella describía años de violencia justificados por su supuesto fracaso como mujer, Carter sintió una oleada familiar creciendo en su pecho. La misma ira justificada que lo había llevado a convertirse en fiscal antes de que el ejercicio privado lo hubiera atraído con mejor sueldo y más prestigio. Pero debajo de esa ira había algo más, algo que hacía que sus dedos tamborilearan sobre su escritorio con creciente urgencia. La carrera por la alcaldía local se estaba calentando, y Carter llevaba meses considerando en silencio la posibilidad de presentarse. Su bufete de abogados lo había enriquecido, pero la riqueza se sentía vacía cuando no había con quien compartirla.
Su hija Sara llevaba 3 años fallecida, asesinada por un conductor ebrio mientras caminaba a casa desde la escuela, y el acuerdo de ese caso solo le había recordado que la justicia nunca podría equilibrar la balanza de la pérdida. Había estado buscando algo que le devolviera el sentido a su vida. Una forma de honrar la memoria de Sara protegiendo a otros niños que necesitaban a alguien que luchara por ellos. Mientras Isabella terminaba su relato, Carter ya estaba calculando las implicaciones políticas. Un caso exitoso de violencia doméstica, especialmente uno con la narrativa convincente de una mujer literalmente vendida para matrimonio, resonaría poderosamente entre los votantes. Los grupos demográficos eran perfectos: mujeres de los suburbios, votantes mayores preocupados por los valores familiares, progresistas centrados en los derechos de las mujeres. Ya podía ver los anuncios de campaña, oír los discursos sobre la defensa de los miembros más vulnerables de la sociedad. Isabella, dijo Carter, avanzando con lo que esperaba que pareciera pura compasión. Quiero ayudarte a liberarte de Vincent, pero necesito que entiendas que esto no será fácil. Tiene una buena reputación en el mundo empresarial y luchará con fuerza. ¿Estás preparada para eso? La pregunta era sincera. Quería ayudarla y reconocía los desafíos que se avecinaban. Pero también era una prueba, una forma de evaluar si tenía la fuerza para ser no solo una clienta, sino una testigo convincente ante la opinión pública. La respuesta de Isabella lo sorprendió con su firmeza. Señor Blackwood, me he estado preparando para esta lucha todos los días durante los últimos 14 años. Cada vez que me maquillo un moretón, cada vez que excusé una lesión de mis hijas, cada vez que fingí que todo era normal cuando nada en nuestra vida lo era. No le temo a los contactos de Vincent ni a su dinero. Tengo miedo de lo que les pase a Rosa, Carmen y Sofía si no encuentro el coraje para luchar. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra, y Carter vio algo en sus ojos que le recordó la determinación de Sara cuando se enfrentó a los acosadores en la escuela. La evaluación de custodia resultó exactamente como Carter esperaba. Los abogados de Vincent, un equipo del bufete más prestigioso de Memphis, habían retratado a Isabella como una mujer inestable cuyos problemas de salud mental la incapacitaban para la maternidad. Habían tergiversado su historial de depresión y ansiedad, ambos claramente causados por años de abuso, para demostrar que ella era el problema del matrimonio. La psicóloga designada por el tribunal, la doctora Patricia Henley, había pasado 2 horas con Isabella y concluyó que sus respuestas traumáticas eran en realidad trastornos de personalidad que representaban un riesgo para el bienestar de sus hijos. Carter pasó esa noche en su estudio, rodeado de expedientes y precedentes legales, preparándose para la batalla que se avecinaba. Su ama de llaves había dejado la cena en la encimera de la cocina, pero la comida parecía irrelevante cuando había que considerar una estrategia. El maletín de cuero que se había convertido en su compañero constante estaba abierto a su lado, lleno de pruebas que pintaban un cuadro de abuso sistemático que abarcaba más de una década. Los historiales médicos mostraban un patrón de lesiones consistente con violencia doméstica, aunque Isabella siempre había ofrecido explicaciones alternativas para proteger la reputación de su esposo. La prueba irrefutable provenía de una fuente inesperada. La hija menor de Isabella, Sofía, había estado haciendo dibujos durante sus sesiones con el consejero familiar, inocentes bocetos con crayones que contaban una historia más condenatoria que cualquier testimonio. Un dibujo mostraba a un hombre de palitos con furiosos garabatos rojos por boca, de pie sobre 3 figuras más pequeñas, encogidos en un rincón. Otro mostraba al mismo hombre hablando por teléfono mientras señalaba a una mujer cuyo vientre estaba redondo por el embarazo, con las palabras "No voice again" escritas con una caligrafía infantil en la parte superior. Pero fue el tercer dibujo el que le heló la sangre a Carter. Sofía había dibujado lo que ella llamaba la reunión de negocios de papá, mostrando a 2 figuras adultas intercambiando dinero, mientras una figura más pequeña con el pelo largo se interponía entre ellas. Cuando la consejera le pidió a Sofía que explicara el dibujo, la niña de 6 años respondió con naturalidad.
Papá le dijo al tío Robert que podría tener a Rosa cuando fuera mayor si mamá no le daba un hermano pronto. Carter se quedó mirando el dibujo un buen rato, sintiendo un remolino en su pecho. Ya no se trataba solo de violencia doméstica. Vincent Morrison planeaba vender a su hija mayor a su hermano como esposa cuando alcanzara la mayoría de edad. Las oportunidades políticas que este caso podía brindarle de repente se sintieron relegadas a un segundo plano ante la urgente necesidad de proteger a 3 niñas de un futuro que se parecía terriblemente al pasado de su madre. La audiencia preliminar estaba programada para un jueves por la mañana de noviembre, y Carter llegó al juzgado con la sombría satisfacción de un cazador que finalmente había acorralado a su presa. Vincent Morrison se sentó a la mesa del acusado, luciendo como un exitoso hombre de negocios con su traje azul marino a medida y corbata de seda, pero Carter pudo ver la determinación tras su fachada serena. El equipo legal de Vincent le había instruido claramente sobre cómo presentarse respetuoso pero no sumiso, preocupado pero no desesperado. La imagen de un padre amoroso preocupado por el bienestar de sus hijos. Isabella se sentó junto a Carter con un sencillo vestido azul que él la había ayudado a elegir. Algo profesional pero no caro, comprensivo pero no compasivo. Había aprendido a usar maquillaje que cubría las marcas desvanecidas de su rostro sin que se notara que ocultaba algo, y sus manos se mantuvieron firmes mientras revisaba sus notas de testimonio por última vez. Carter admiró su compostura incluso mientras notaba cómo le parecería al jurado. Se parecía a todas las madres de los suburbios en la sala, lo que haría su historia aún más impactante cuando finalmente saliera a la luz. La jueza Margaret Thornefield declaró la audiencia con la enérgica eficiencia de alguien que había presenciado demasiadas disputas domésticas y quería evitar los dramas habituales. Carter la había investigado a fondo. Era una exfiscal con reputación de ser estricta en casos de violencia doméstica, pero también era conocida por su escepticismo ante lo que ella llamaba acusaciones convenientes durante las batallas por la custodia. Necesitaba presentar sus pruebas con cuidado, construyendo un caso que pareciera inevitable en lugar de oportunista. El abogado de Vincent, James Patterson, del bufete Patterson Wells and Associates, comenzó con una estrategia que Carter había anticipado. Presentó a Isabella como una mujer emocionalmente inestable que había inventado acusaciones de abuso para obtener ventajas en el proceso de divorcio. Su señoría, dijo Patterson con el tono suave de alguien acostumbrado a defender a clientes adinerados, mi cliente ha sido víctima de acusaciones falsas diseñadas para destruir su reputación y robarle a sus hijos. La señora Morrison tiene un historial documentado de problemas de salud mental, y estas acusaciones falsas de abuso son simplemente otra manifestación de su inestabilidad. Carter dejó que Patterson terminara su alegato inicial sin objeciones, tomando notas y observando la reacción del juez. La expresión del juez Thornefield permaneció neutral, pero Carter notó la ligera tensión en sus ojos cuando Patterson sugirió que el historial médico de Isabella respaldaba sus afirmaciones sobre su estado mental. Atacar la credibilidad de la víctima tan directamente era una estrategia arriesgada, y Carter intuyó que Patterson se había excedido. Cuando llegó su turno, Carter se acercó al estrado con la confianza mesurada de quien tiene todas las cartas ganadoras, pero aún no está listo para revelarlas. Su señoría, estamos aquí hoy porque el señor Morrison ha pasado 14 años tratando a su esposa e hijas como si fueran propiedades que compró, en lugar de como miembros de su familia a quienes se supone debe proteger. Las pruebas mostrarán un patrón de abuso sistemático diseñado para controlar e intimidar, y demostrarán que el señor Morrison representa un peligro claro y presente no solo para la señora Morrison, sino también para sus 3 hijas pequeñas. La primera testigo que Carter citó fue la doctora Jennifer Walls, psiquiatra forense especializada en casos de violencia doméstica. La doctora Walls había examinado a Isabella exhaustivamente y revisado su historial médico desde el inicio de su matrimonio. Su testimonio fue clínico pero devastador, detallando patrones de lesiones consistentes con abuso físico repetido y respuestas traumáticas psicológicas que indicaban claramente una exposición prolongada a la violencia doméstica. En mi opinión profesional, la doctora
Walsh testificó que la señora Morrison presenta síntomas clásicos de trastorno de estrés postraumático complejo, resultado de la violencia de pareja sostenida. Sus supuestos problemas de salud mental son, en realidad, respuestas psicológicas normales a circunstancias anormales. La depresión y la ansiedad documentadas en su historial médico no son trastornos de la personalidad. Sus mecanismos de supervivencia se desarrollaron en respuesta a las constantes amenazas a su seguridad física y emocional. El contrainterrogatorio de Patterson a la doctora Walsh fue agresivo, pero finalmente ineficaz. Intentó que admitiera que las respuestas de Isabella al trauma podían interpretarse como inestabilidad mental, pero la doctora Walsh tenía demasiada experiencia como para caer en esa trampa. Explicó con calma la diferencia entre los síntomas psicológicos relacionados con el trauma y una enfermedad mental genuina, dejando claro que las reacciones de Isabella eran respuestas normales a circunstancias anormales. El verdadero avance se produjo cuando Carter llamó a la consejera de Sofía, la doctora María Santos, para que testificara sobre los dibujos. Carter había debatido esta estrategia extensamente. Usar el trabajo artístico de una niña de 6 años como prueba parecía un riesgo, pero los dibujos eran demasiado convincentes como para ignorarlos. La doctora Santos explicó su metodología para trabajar con niños que habían presenciado violencia doméstica, describiendo cómo la arteterapia a menudo revelaba verdades que los niños estaban demasiado asustados o eran demasiado pequeños para verbalizar directamente. Los niños de la edad de Sofía no suelen tener el vocabulario necesario para describir dinámicas familiares complejas. La doctora Santos testificó, pero pueden representar sus experiencias a través de imágenes visuales. Estos dibujos muestran a una niña que ha presenciado la violencia de su padre hacia su madre y que comprende, al menos intuitivamente, que existen transacciones financieras relacionadas con las mujeres de su familia. Cuando el Dr. Santos mostró el dibujo de Sofía de la reunión de negocios, una visible conmoción recorrió la sala. Carter observó atentamente la expresión del juez Thornfield y vio el momento en que la neutralidad profesional dio paso a la indignación personal. La imagen de una niña representando inocentemente su propia posible venta en matrimonio fue más poderosa que cualquier argumento legal que Carter pudiera haber presentado. Patterson se opuso enérgicamente a la admisión de los dibujos, argumentando que las obras de arte de una niña de 6 años no podían considerarse prueba fiable. Pero el juez Thornfield desestimó su objeción, señalando que las declaraciones y los dibujos de las niñas se publicaban rutinariamente. Se presentan en casos de custodia como prueba de sus experiencias y percepciones. Los dibujos podrían no probar las acusaciones específicas, dijo, pero indican claramente que esta niña ha estado expuesta a discusiones y situaciones que ningún niño de 6 años debería presenciar. La situación cambió por completo cuando Carter reprodujo la grabación que se convertiría en la prueba irrefutable del caso. Isabella llevaba un micrófono durante una reunión con el hermano de Vincent, Robert, una conversación que el propio Vincent había organizado sin darse cuenta de que estaba siendo monitoreada. La calidad del audio era nítida, capturando la voz de Vincent mientras hablaba de su inversión en Isabella y sus planes para sus hijas. Mira, Robert, pagué mucho dinero por una esposa que se suponía que me daría hijos. La voz grabada de Vincent llenó la sala. En cambio, tengo 3 hijas que solo me van a costar dinero hasta que tengan la edad suficiente para ser útiles. Rose tiene casi 10 años. En unos años, estará lista para el matrimonio. Dijiste que estarías interesado en hacer el mismo tipo de arreglo que hicieron nuestros padres. 5.000 para Rosa cuando cumpliera 16. 10.000 para Carmen, ya que es más guapa, y ya veremos qué pasa con Sofía cuando llegue el momento. La sala quedó en completo silencio mientras la voz de Vincent continuaba, describiendo sus planes de vender a sus hijas para que se casaran con sus socios. Carter observó el rostro del acusado mientras se reproducían sus propias palabras, viendo el momento en que Vincent se dio cuenta de que su fachada de cautela se había derrumbado por completo. Incluso Patterson parecía conmocionado,
Su actitud segura fue reemplazada por la expresión sombría de un abogado que sabía que su caso estaba perdido. El juez Thornfield declaró un receso después de que terminara la grabación, y Carter pudo verla luchando por mantener la compostura judicial ante pruebas que iban mucho más allá de la típica violencia doméstica. Durante el descanso, Carter notó a varios reporteros en la galería tomando notas frenéticamente y haciendo llamadas telefónicas. La noticia de la confesión grabada de Vincent Morrison ya se estaba extendiendo, y Carter se dio cuenta de que este caso estaba a punto de se había convertido en mucho más que una simple disputa por la custodia. Cuando el tribunal volvió a reunirse, Patterson hizo un último esfuerzo para que la grabación fuera excluida, argumentando que se había obtenido ilegalmente. Pero Carter había anticipado este desafío y había seguido cuidadosamente todos los requisitos legales para grabar conversaciones. Isabella había sido parte en la conversación, lo que significaba que no se requería una orden judicial, y la ley de consentimiento de una sola parte de Tennessee claramente permitía la grabación en estas circunstancias. El testimonio de Vincent en su propia defensa fue un desastre de principio a fin. Patterson le había aconsejado claramente que expresara arrepentimiento y alegó que la grabación había sido sacada de contexto, pero la arrogancia de Vincent le impidió mantener una fachada convincente de arrepentimiento. Bajo el interrogatorio de Carter, se puso cada vez más a la defensiva y furioso, mostrando el mismo comportamiento controlador que había aterrorizado a su familia durante años. El señor Morrison, Carter preguntó durante el contrainterrogatorio, cuando pagó al padre de Isabella $5,000 por su mano en matrimonio, ¿consideró esa transacción un trato comercial o una expresión de amor? La pregunta estaba diseñada para ser irresponsable sin autoincriminación, y Vincent cayó directamente en la trampa. Era un acuerdo tradicional, respondió Vincent, con la voz tensa por una ira apenas contenida. La familia de Isabella necesitaba ayuda financiera, y yo necesitaba una esposa que comprendiera su papel en el matrimonio. No hay nada ilegal en eso. Admitir que consideraba el matrimonio como una transacción financiera en lugar de una sociedad basada en el amor y el respeto mutuo funcionó exactamente como Carter esperaba. Y cuando habló de venderle a Rosa a su hermano, Robert, continuó Carter, eso también fue un acuerdo tradicional. El abogado de Vincent objetó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Vincent había admitido que consideraba a sus hijas como activos que monetizar, en lugar de niñas que proteger. El fallo del juez Thornfield fue rápido y exhaustivo. Le otorgó a Isabella la custodia total de las 3 niñas, emitió una orden de restricción permanente contra Vincent y remitió el caso a la Fiscalía del Distrito por posibles cargos penales relacionados con la trata de personas y poner en peligro a menores. Pero, lo que es más importante para los propósitos de Carter, dictó su sentencia en un lenguaje que fue a la vez legalmente preciso y emocionalmente contundente. Este tribunal rara vez ha encontrado evidencia de una deshumanización tan sistemática dentro de lo que se suponía era una unidad familiar. El juez Thornfield dijo desde el estrado, las declaraciones grabadas del señor Morrison revelan una mentalidad que trata a las mujeres y a los niños como propiedad que se puede comprar, vender e intercambiar para obtener ganancias económicas. Esto no es solo violencia doméstica. Es trata de personas que ocurre dentro de la supuesta seguridad del matrimonio y la familia. La cobertura mediática comenzó inmediatamente después de que concluyó la audiencia y Carter se encontró en la C. El inicio de una historia que captaba la atención nacional. Los equipos de noticias locales lo entrevistaron en la escalinata del juzgado. Al anochecer, la noticia había sido retomada por las principales cadenas. Carter manejó las entrevistas con la profesionalidad mesurada de alguien que comprendía el poder de la opinión pública, expresando su indignación por los crímenes de Vincent, al tiempo que enfatizaba la valentía que Isabella había requerido para denunciar. Este caso representa todo lo que está mal en los sistemas que no protegieron a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, declaró Carter a los periodistas a las afueras del juzgado. Isabella Morrison demostró una valentía increíble al exponer no solo el abuso que sufrió, sino también los planes para victimizar a sus hijas de la misma manera.
Necesitamos líderes que prioricen la seguridad de las mujeres y los niños por encima de la comodidad de quienes los explotan. La declaración fue cuidadosamente elaborada para enfatizar temas que resonaran con los votantes sin hacer demasiado evidentes sus ambiciones políticas. Carter se posicionó como alguien que luchaba por la justicia en lugar de alguien que buscaba el poder, aunque la distinción se estaba volviendo cada vez más difusa en su mente. El caso lo había afectado genuinamente de maneras inesperadas, pero también era muy consciente de las oportunidades políticas que estaba creando. Fue notable presenciar la transformación de Isabella durante las semanas siguientes. Con Vincent fuera de casa y enfrentando graves cargos criminales, comenzó a redescubrir la persona que había sido antes de que 14 años de abuso le enseñaran a hacerse invisible. Se matriculó en cursos de un colegio comunitario y encontró trabajo a tiempo parcial en una organización sin fines de lucro que ayudaba a otras sobrevivientes de violencia doméstica. La mujer indecisa y asustada que Carter había conocido al principio fue reemplazada gradualmente por alguien con una confianza creciente y un claro sentido de propósito. Carter se sintió genuinamente impresionado por la resiliencia e inteligencia de Isabella. Ella tenía una comprensión intuitiva de la estrategia legal que complementaba su experiencia técnica, y su conocimiento de la psicología de Vincent resultó invaluable a medida que avanzaba el caso penal. Más importante aún, nunca perdió de vista que el objetivo final era proteger a sus hijas en lugar de buscar venganza contra su padre. Las niñas prosperaban de maneras que rompían el corazón de Carter y lo llenaban de esperanza. Simultáneamente, Rosa, la mayor de 10 años, llevaba años cargando con el peso de los secretos de su familia, pero poco a poco estaba aprendiendo a ser una niña de nuevo. Carmen y Sofía eran más jóvenes y resilientes, pero incluso ellas mostraron signos de alivio cuando la tensión constante en su hogar finalmente comenzó a disiparse. Carter se aseguró de que tuvieran acceso a servicios de terapia y apoyo, tanto porque era lo correcto como porque su recuperación sería un poderoso testimonio del impacto positivo de sacarlas de un entorno abusivo. El juicio penal estaba programado para la primavera siguiente, pero los problemas legales de Vincent se acumulaban aún más rápido de lo que Carter había previsto. El FBI había abierto una investigación por cargos de trata de personas, y otras víctimas comenzaban a presentar historias similares. Resultó que el acuerdo de Vincent con el padre de Isabella no había sido un incidente aislado. Él y sus socios llevaban años operando una red de tráfico matrimonial, buscando familias pobres con hijas y ofreciendo incentivos económicos para matrimonios concertados que, en esencia, eran transacciones de compraventa. El teléfono de Carter sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas e invitaciones a conferencias. Grupos de defensa querían que diera charlas en sus congresos. Organizaciones legales le pidieron que escribiera artículos sobre la ley de violencia doméstica, y operadores políticos comenzaron a contactarlo para hablar sobre su posible candidatura a la alcaldía. La atención era tan embriagadora que Carter intentaba no reconocerla, ni siquiera a sí mismo. Durante 3 años se había sentido invisible y sin propósito, cumpliendo con su práctica legal sin sentir que su trabajo importaba. Ahora estaba en el centro de una historia que estaba marcando una verdadera diferencia en la vida de las personas, y el reconocimiento se sentía como la validación de que finalmente estaba honrando la memoria de Sara de una manera significativa. Pero tarde en la noche, solo en su estudio, con los expedientes del caso de Isabella esparcidos sobre su escritorio, Carter se encontró cuestionando la pureza de sus motivos. ¿Realmente había aceptado este caso porque quería ayudar a una mujer y a sus hijos a escapar del abuso? ¿O había visto una oportunidad para reconstruir su propio sentido de propósito y relevancia pública? La distinción importaba incluso si el resultado era el mismo. Las buenas intenciones no justificaban automáticamente motivaciones cuestionables, y Carter era demasiado honesto consigo mismo como para fingir que sus cálculos políticos no habían formado parte de su proceso de toma de decisiones desde el principio. La campaña para la alcaldía se lanzó oficialmente una fresca mañana de febrero, con Carter anunciando su candidatura. Casi desde las escaleras del juzgado, donde había ganado el caso de custodia de Isabella. El simbolismo era intencional y poderoso.
Se posicionó como alguien que aportaría al gobierno municipal el mismo compromiso con la justicia y la protección de las personas vulnerables que había demostrado en la batalla legal de Isabella. El anuncio atrajo a cientos de simpatizantes, incluyendo a muchas sobrevivientes de violencia doméstica que se habían inspirado en la historia de Isabella. La propia Isabella habló en el lanzamiento de la campaña, con una breve pero contundente declaración sobre la importancia de contar con líderes que comprendieran la realidad de la violencia contra las mujeres. Su presencia en el escenario junto a Carter transmitió un mensaje claro sobre sus valores y prioridades, y la cobertura mediática se centró principalmente en su colaboración en la búsqueda de justicia para las víctimas de abuso. Carter tuvo cuidado de compartir el mérito de su victoria legal, enfatizando la valentía de Isabella en lugar de su propia brillantez táctica, pero también era consciente de que su apoyo tenía un peso político significativo. Las cifras de las encuestas fueron alentadoras desde el principio. El reconocimiento del nombre de Carter se disparó durante el caso Morrison, y sus índices de popularidad eran sólidos entre los grupos demográficos que normalmente determinaban las elecciones locales. Las mujeres de los suburbios, en particular, respondieron positivamente a su mensaje sobre la protección de las familias y la rendición de cuentas de los abusadores. Los votantes de mayor edad apreciaron su énfasis en valores tradicionales como la protección de los niños y el apoyo a las familias, mientras que los progresistas más jóvenes se sintieron atraídos por su defensa de los derechos de las mujeres y la reforma de la justicia penal. Pero el éxito trajo consigo el escrutinio, y los oponentes de Carter comenzaron a buscar debilidades en su historial y carácter. El desafío más serio provino de una periodista de investigación llamada Rebecca Grant, quien había estado siguiendo el caso Morrison desde la audiencia inicial de custodia. Grant era conocida por su investigación exhaustiva y su enfoque escéptico hacia las figuras públicas, y había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre la cronología y las motivaciones de Carter. Cuando exactamente vio el señor Blackwood por primera vez el potencial político en el caso de Isabella Morrison?, preguntó Grant durante una conferencia de prensa a finales de marzo. Los registros de financiación de campaña muestran que comenzó a organizar una operación política apenas unas semanas después de asumir la batalla legal por la custodia de su hija. ¿Estaba ayudando a una víctima de violencia doméstica o estaba construyendo una narrativa de campaña? La pregunta fue directa y justa, y la respuesta de Carter le pareció inadecuada, incluso a él mismo. Tomé el caso de Isabella porque necesitaba ayuda y tenía los recursos para proporcionársela, respondió Carter, manteniendo la compostura que tanto le había servido a lo largo de su carrera legal. Cualquier consideración política llegó después, cuando vi cuántas otras familias lidiaban con situaciones similares y me di cuenta de que un cambio sistemático requería acción política. La respuesta era técnicamente veraz, pero eludía la realidad más compleja de sus motivos contradictorios. La investigación de Grant continuó durante toda la primavera, y sus artículos plantearon preguntas cada vez más incómodas sobre la intersección del trabajo legal de Carter con sus ambiciones políticas. Documentó la cronología de los preparativos de su campaña, demostrando que se había reunido con asesores políticos y recaudadores de fondos incluso antes de que se resolviera el caso de custodia de Isabella. Aún más perjudicial, había entrevistado a otros abogados especializados en violencia doméstica que cuestionaron si el enfoque de alto perfil de Carter había sido en el mejor interés de sus clientes o si estaba diseñado principalmente para generar atención mediática para su propio beneficio. La crítica dolió porque contenía elementos de verdad que Carter no podía desmentir por completo. Desestimar. Había visto el potencial político del caso de Isabella desde el principio, y sus decisiones estratégicas se habían visto influenciadas por consideraciones que iban más allá de la simple eficacia legal. La atención mediática que había buscado había contribuido a concienciar sobre los problemas de violencia doméstica, pero también había expuesto a Isabella y a sus hijas a un escrutinio que podría haberse evitado con un enfoque legal más tradicional. A Isabella no le preocupaban las críticas, lo que solo hizo que Carter se sintiera peor por la situación. «Me ayudaste a recuperar a mis hijas y a encarcelar a su padre», le dijo cuando él expresó su preocupación por la cobertura negativa.
No me importa por qué decidiste ayudarnos. Solo me importa que lo hicieras. Si tu carrera política ayuda a otras mujeres en situaciones similares, me enorgullece formar parte de esa historia. Su aceptación pragmática de sus motivos contradictorios fue a la vez tranquilizadora y desafiante, obligando a Carter a afrontar la realidad de que de intenciones imperfectas pueden surgir buenos resultados. El juicio penal comenzó a principios de mayo con Vincent Morrison enfrentando cargos federales de trata de personas, conspiración y poner en peligro a un menor. Carter no participó en la acusación, pero asistió a muchas de las actuaciones para apoyar a Isabella mientras testificaba sobre años de abuso y explotación. Al verla en el estrado de los testigos, hablando con claridad y calma sobre experiencias que habrían destrozado a muchas personas, Carter sintió una mezcla de admiración y culpa que le costó conciliar. La condena de Vincent nunca estuvo realmente en duda. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y sus declaraciones grabadas habían hecho imposible negarlo. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, y el juez Harrison lo condenó a 25 años de prisión federal. La sala del tribunal estalló en aplausos al anunciarse la sentencia, y Carter se vio rodeado de defensores y sobrevivientes de la violencia doméstica que querían agradecerle su papel en llevar a Vincent ante la justicia. La celebración de la victoria esa noche se llevó a cabo en un hotel del centro, con cientos de personas reunidas para conmemorar no solo la condena de Vincent, sino también el amplio impacto que el caso había tenido en la conciencia pública sobre los problemas de violencia doméstica. Carter pronunció un discurso en el que enfatizó la naturaleza colaborativa de su éxito y la necesidad constante de cambios sistemáticos para proteger a las familias vulnerables. Pero mientras observaba a la multitud, no podía evitar la sensación de que le estaban reconociendo un heroísmo mucho más complejo de lo que nadie quería reconocer. El discurso de Isabella esa noche fue el momento más conmovedor de la celebración. Habló de su trayectoria de víctima a sobreviviente y a defensora, agradeciendo a Carter, pero también dejando claro que su fuerza provenía de sí misma y de su determinación de proteger a sus hijas. Quiero que cada mujer que vive con miedo sepa que es posible escapar, dijo con voz firme y clara. Pero más que eso, quiero que sepan que tienen un valor y una dignidad que nadie puede arrebatarles, sin importar lo que les hayan dicho o cómo las hayan tratado. Carter ganó las elecciones a la alcaldía en noviembre por un margen que sorprendió incluso a sus partidarios más optimistas. Su mensaje de proteger a las familias y luchar por la justicia había resonado en todos los partidos, y su vínculo con el caso de Isabella le había dado credibilidad en temas que solían dividir a los votantes según sus preferencias partidistas. La noche de las elecciones, rodeado de simpatizantes que lo vitoreaban y cámaras alumbradas, Carter sintió la satisfacción de haber alcanzado una meta por la que había trabajado durante meses. Pero la victoria se sentía incompleta, algo que le costaba articular. De pie en el podio del salón del hotel, mientras pronunciaba su discurso de aceptación ante cientos de simpatizantes, Carter buscó con la mirada el rostro de Isabella entre la multitud. Ella estaba allí sonriendo y aplaudiendo con genuina calidez. Pero algo en su expresión sugería que comprendía la complejidad del momento mejor que la mayoría de los presentes. Hace 6 meses, yo era un abogado que había perdido el sentido de su propósito. Carter dijo durante su discurso de victoria, Isabella Morrison y sus hijas me recordaron por qué me convertí en abogado y por qué el servicio público es importante. Estas elecciones no se tratan solo de mí. Se trata de que todos trabajemos juntos para construir una comunidad donde todos estén seguros y todos tengan la oportunidad de prosperar. Las palabras eran sinceras, pero también parecían un recuento incompleto de todo lo que lo había traído a ese momento. El periodo de transición entre las elecciones y la investidura le dio a Carter tiempo para reflexionar sobre el camino que lo había llevado a la alcaldía. El caso de Isabella le había recordado su motivación original para estudiar Derecho, pero también le había revelado verdades incómodas sobre su disposición a usar el dolor ajeno para su propio progreso. El hecho de que sus acciones hubieran tenido resultados positivos no borraba la complejidad ética de sus motivaciones iniciales,
y Carter se preguntaba si la confianza de Isabella en él se había ganado o simplemente había sido fruto de la suerte. El último artículo de Rebecca Grant sobre la campaña se publicó la semana anterior a la investidura de Carter y planteó preguntas que lo acompañarían durante su mandato como alcalde. Sin duda, Carter Blackwood ayudó a Isabella Morrison y a sus hijas a escapar de una situación de abuso, escribió Grant. Pero la cronología de sus preparativos políticos sugiere que, desde el principio, vio su historia como una oportunidad para su propio progreso. La pregunta no es si hizo un buen trabajo. La pregunta es si ese buen trabajo estuvo motivado por una compasión genuina o por una ambición calculada. Carter leyó el artículo solo en su estudio, rodeado de cajas de archivos de su bufete que se disponía a guardar. El análisis de Grant fue justo y exhaustivo, reconociendo tanto su eficaz defensa de Isabella como los beneficios políticos que había obtenido de su asociación. No lo acusó de explotar a su cliente, pero sí planteó preguntas legítimas sobre la pureza de sus motivos y la ética de construir una carrera política sobre el trauma de otra persona. La ceremonia de investidura se celebró en una soleada mañana de enero, y Carter prestó juramento al cargo. En la misma escalinata del juzgado donde había anunciado su candidatura 11 meses antes. Isabella y sus hijas estaban sentadas en primera fila, y Carter captó la atención de Ross durante su discurso inaugural. La niña de 10 años había crecido en estatura y confianza durante el último año, y verla sana y feliz le recordó a Carter porque su batalla legal había sido importante, independientemente de sus motivaciones personales. Como su alcalde, me comprometo a recordar que el gobierno existe para servir a la gente, no al revés. Carter dijo durante su discurso inaugural: trabajaré todos los días para construir una ciudad donde las familias estén seguras, donde los niños puedan crecer sin miedo y donde todos tengan la oportunidad de construir una vida mejor para sí mismos y sus seres queridos. Las promesas eran sinceras, aunque el camino para hacerlas había sido más complicado de lo que la mayoría de sus partidarios entendían. 6 meses después de su mandato como alcalde, Carter estaba revisando las estadísticas de violencia doméstica de la ciudad cuando Isabella llamó a la puerta de su oficina. Tenía una cita para hablar sobre la ampliación de la financiación para los servicios a las víctimas, pero Carter sospechaba que ese no era el único motivo de su visita. Habían mantenido una relación profesional desde su elección, colaborando en iniciativas políticas y campañas de concienciación pública, pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos había abordado directamente. He estado pensando en los artículos de Rebecca Grant, dijo Isabella después de que terminaron de discutir las asignaciones presupuestarias para el refugio de mujeres. Hizo algunas preguntas difíciles sobre tus motivaciones, y sé que te han estado molestando. Carter empezó a responder, pero Isabella levantó la mano. Déjame terminar. No me importa por qué decidiste ayudarme. Me importa que me hayas ayudado y me importa que hayas usado tu posición para ayudar a otras familias en situaciones similares. Carter se reclinó en su silla, estudiando el rostro de Isabella e intentando descifrar el significado de sus palabras. Pero si crees que usé tu historia para avanzar en mi carrera política, dijo. No era una pregunta. Ambos sabían la respuesta. Claro que sí, respondió Isabella con una leve sonrisa. Viste la oportunidad de hacer un buen trabajo y forjarte un perfil al mismo tiempo. Eso no te convierte en un villano. Te hace humano. Lo importante es qué haces con el poder que has adquirido. Hizo una pausa, su expresión se tornó más seria. Me vendieron como una propiedad a un hombre que me vio como una inversión fallida. Me viste como una persona a la que valía la pena ayudar, aunque también vieras una oportunidad política. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. La conversación se mantuvo con Carter mucho después de que Isabella dejara su cargo. Su aceptación pragmática de sus motivos contradictorios fue más generosa de lo que él creía merecer, pero también puso de relieve la brecha entre su autopercepción y la realidad. Había querido ser el tipo de persona que ayudaba a los demás por pura compasión, pero la verdad era más compleja y más humana que esa versión idealizada de sí mismo.
El mandato de Carter como alcalde se caracterizó por un progreso significativo en temas relacionados con la violencia doméstica y la seguridad familiar. Amplió la financiación para los servicios a las víctimas e implementó nuevos programas de capacitación para los agentes de policía. Respondiendo a las llamadas de violencia doméstica, creó un grupo de trabajo para identificar y procesar las operaciones de trata de personas. Las políticas tuvieron un impacto real. Los incidentes de violencia doméstica reportados aumentaron a medida que las víctimas ganaron confianza en la capacidad del sistema para protegerlas y los enjuiciamientos exitosos de los abusadores se hicieron más comunes. Pero Carter nunca resolvió por completo las preguntas sobre sus propias motivaciones y ética. Continuó trabajando estrechamente con Isabella en iniciativas de defensa y su colaboración profesional se convirtió en una genuina amistad basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido de proteger a las familias vulnerables. Sin embargo, siempre fue consciente de que su relación había comenzado con su cálculo de que su historia podría servir a sus ambiciones políticas y ese conocimiento influyó en su comprensión de todo lo que lograron juntos. 3 años después de su alcaldía, Carter se preparaba para su campaña de reelección cuando un joven periodista le hizo la pregunta que tanto temía. Señor alcalde, recordando el caso Morrison que impulsó su carrera política, ¿cree que explotó el trauma de Isabella Morrison para su propio progreso? La pregunta fue directa y justa, el tipo de rendición de cuentas que los funcionarios públicos deberían esperar, pero rara vez es bien recibido. Carter respiró hondo antes de responder, consciente de que su respuesta sería examinada y analizada por partidarios y críticos por igual. Creo que vi una oportunidad para hacer un trabajo importante y construir mi propia carrera al mismo tiempo, dijo lentamente. Que eso constituya explotación depende de tu perspectiva y de tu definición de comportamiento ético. Lo que puedo decir es que Isabella Morrison y sus hijas están más seguras hoy que hace 4 años. Y cientos de otras familias de esta ciudad se han beneficiado de las políticas que hemos implementado desde entonces. El periodista presionó para obtener una respuesta más definitiva sobre sus motivaciones, pero Carter se negó a brindar la simple claridad moral que habría dado mejores titulares. No estoy seguro de que las motivaciones de nadie sean completamente puras, concluyó. La pregunta no es si me beneficié políticamente al ayudar a Isabella. La pregunta es si el trabajo que hemos realizado juntos ha hecho de esta ciudad un lugar más seguro para las familias vulnerables. Dejaré que los votantes decidan si eso es suficiente. La respuesta de Isabella a la entrevista, publicada en el periódico local la semana siguiente, fue directa y pragmática como siempre. Carter Blackwood me ayudó a escapar de un matrimonio abusivo y a construir una nueva vida para mis hijas. Ella escribió, él usó nuestra historia para lanzar su carrera política y ha usado su posición para ayudar a otras familias en situaciones similares. No me interesa debatir la pureza de sus motivos. Me interesan los resultados de sus acciones. Mis hijas están a salvo. Mi exmarido está en prisión. Y esta ciudad se ha convertido en un lugar donde las víctimas de violencia doméstica pueden encontrar ayuda y apoyo reales. Eso es lo que me importa. Carter ganó la reelección por un margen aún mayor que su victoria inicial, lo que sugiere que los votantes estaban más interesados en sus logros políticos que en debates filosóficos sobre sus motivaciones. Pero mantuvo la convicción de que su éxito se había construido sobre una base de compasión calculada que había producido un bien genuino al tiempo que servía a sus ambiciones personales. La complejidad moral de esa realidad lo acompañaría a lo largo de su carrera política, un recordatorio de que incluso las acciones heroicas podían surgir de motivaciones fundamentalmente humanas, por lo tanto, imperfectas. En una tranquila tarde de finales de otoño, Carter estaba sentado en su alcaldía revisando las solicitudes para la ampliación de la ciudad. Programa de prevención de la violencia doméstica. La organización de Isabella había presentado una propuesta para una nueva iniciativa enfocada en ayudar a las víctimas de trata a reconstruir sus vidas, y Carter sonrió al leer sus argumentos cuidadosamente elaborados para solicitar financiación. Isabella se había convertido en una hábil defensora y analista de políticas,
utilizando su experiencia personal y su creciente pericia para impulsar cambios sistemáticos que protegerían a las familias vulnerables mucho después de que se resolvieran sus casos individuales. No pasó inadvertido para el que su relación profesional se hubiera convertido en algo más significativo e impactante de lo que ninguno de los dos había imaginado originalmente. Lo que comenzó como una decisión calculada para aceptar un caso políticamente ventajoso se había convertido en una auténtica colaboración centrada en generar un cambio duradero. Las motivaciones iniciales de Carter podían haber sido diversas, pero el trabajo que realizaban juntos era innegablemente importante y eficaz. Un suave golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos, y Carter levantó la vista para ver a Isabella en la puerta. Tenía una reunión programada para discutir la propuesta de financiación de su organización, pero su expresión sugería que esta conversación podría abarcar más que las asignaciones presupuestarias. Y las métricas del programa. Traje los informes trimestrales que me pediste, dijo Isabella, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Las cifras son alentadoras. Hemos ayudado a 63 familias a escapar de situaciones de abuso este año, y nuestro programa de capacitación laboral tiene una tasa de éxito del 92% en la búsqueda de empleo estable. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Carter con la mirada perspicaz que la había ayudado a sobrevivir 14 años de matrimonio con Vincent Morrison. Pero sospecho que ya has leído estos informes, y no es por eso que estoy aquí. Carter dejó la propuesta de financiación y se reclinó en su silla, reconociendo el tono que indicaba que Isabella tenía algo importante que decir. A lo largo de los años de colaboración, había aprendido a interpretar sus señales, a comprender cuando hablaba como defensora de políticas y cuando abordaba preocupaciones más personales. Esta parecía una de estas últimas conversaciones. He estado pensando en la entrevista que diste el mes pasado. Isabella continuó. Aquella en la que el periodista preguntó sobre explotación y motivaciones. Tu respuesta fue sincera, pero me di cuenta de que te molestó más de lo que dejaste ver. Aún te sientes culpable por cómo empezó nuestra relación profesional, ¿verdad? La franqueza de su pregunta pilló a Carter desprevenido, aunque no debería. Isabella nunca había sido de las que evitaban las conversaciones difíciles, y su amistad se había construido sobre una base de honestidad que a veces resultaba incómoda, pero siempre auténtica. Consideró desviar la atención u ofrecer una respuesta evasiva de política, pero Isabella se merecía algo mejor. Supongo que sí, admitió Carter. Sigo preguntándome si habría aceptado tu caso si no hubiera habido oportunidades políticas asociadas. La pregunta me atormenta porque no estoy seguro de que me guste la respuesta. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos antes de continuar. Quiero creer que lo habría hecho. Te ayudé de todas formas, pero la verdad es que buscaba algo que le diera sentido a mi vida, algo que honrara la memoria de Sara. Tu caso me ofreció esa oportunidad, junto con la de reconstruir mi imagen pública. Isabella asintió lentamente, con una expresión pensativa en lugar de crítica. ¿Puedo decirte algo que podría sorprenderte?, preguntó. Sabía que estabas calculando los ángulos políticos desde nuestro primer encuentro. No fuiste tan sutil como creías. Carter sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza, pero Isabella levantó la mano para detener su disculpa. Déjame terminar. Sabía que veías oportunidades y no me importaba. ¿Sabes por qué? Carter negó con la cabeza, genuinamente curioso por su perspectiva sobre sus primeras interacciones. Siempre había asumido que su pensamiento estratégico se escondía bajo su actitud profesional, pero al parecer Isabella había sido más perspicaz de lo que él creía. ¿Por qué? Por primera vez en 14 años, alguien miraba mi situación y veía posibilidades en lugar de solo problemas, explicó Isabella. Vincent me veía como una inversión fallida. Los trabajadores sociales me veían como una víctima que necesitaba ayuda. Incluso los otros abogados que consulté me veían como un caso difícil, con pocas posibilidades de éxito. Pero tú miraste mi historia y viste algo que podría generar un cambio positivo para otras familias.
Eso me dio la esperanza de que tal vez había valor en lo que había sobrevivido. El cambio de perspectiva fue profundo e inesperado. A Carter le atormentaba la idea de que sus cálculos políticos habían mermado de alguna manera la pureza de su ayuda. Pero Isabella sugería que su capacidad para ver las implicaciones más amplias en realidad había sido parte de lo que hizo que su ayuda fuera efectiva. La distinción importaba de maneras que iban más allá de la culpa personal o la absolución. No digo que tus motivaciones fueran perfectas. Isabella continuó, digo que fueron decisiones humanas y complejas, como la mayoría de las decisiones importantes. La pregunta no es si te beneficiaste al ayudarme. La pregunta es si usaste ese beneficio para ayudar a otras personas en situaciones similares. Y la respuesta a esa pregunta es obvia cuando se observa lo que esta ciudad ha logrado en los últimos 4 años. Carter consideró sus palabras, sintiendo que parte del peso que había estado cargando comenzaba a ceder. Isabella tenía razón en que los cambios de política que habían implementado juntos habían creado mejoras reales en la forma en que la ciudad respondía a los casos de violencia doméstica. La mayor capacidad de los refugios, la mejor capacitación policial y los servicios mejorados para las víctimas habían marcado diferencias mensurables en la vida de las personas. Esos logros no borraron la complejidad de sus motivaciones originales, pero sí proporcionaron un marco diferente para evaluar el impacto general de su colaboración. Hay algo más que quiero que consideres, dijo Isabella, adoptando el tono de voz que usaba al hablar de las implicaciones políticas durante las reuniones del Consejo Municipal. Tu éxito político ha inspirado a otros abogados a tomar, en casos de violencia doméstica de alto perfil. Algunos de ellos probablemente estén motivados por la misma mezcla de preocupación genuina y ambición personal que los impulsó a ayudarme. ¿Deberíamos desalentar eso porque sus motivaciones no son puras, o deberíamos celebrar el hecho de que más víctimas están recibiendo representación legal efectiva? La pregunta destacó las implicaciones más amplias de su historia individual. Si el ejemplo de Carter animara a otros abogados a tomar los casos de violencia doméstica más en serio, aunque fuera en parte por razones de progreso profesional, el resultado neto sería mejores resultados para las víctimas de abuso en toda la región. La complejidad moral que había preocupado personalmente a Carter podría estar generando mejoras sistemáticas que trascendieran las motivaciones de cualquier individuo. Llevo 3 años trabajando con víctimas, continuó Isabella. Y he aprendido que la mayoría de las personas que nos ayudan tienen razones diversas para involucrarse. Algunos están motivados por la experiencia personal con el abuso, otros por ambición profesional, otros por convicciones religiosas o ideología política. Lo que importa no es la pureza de sus motivaciones. Lo que importa es si realizan un trabajo efectivo y si tratan a las víctimas con dignidad y respeto. Carter se encontró pensando en su hija Sara y en el conductor ebrio que la había matado. El fiscal que había llevado ese caso se postulaba para fiscal de distrito en ese momento, y Carter siempre había asumido que la vigorosa búsqueda de justicia del hombre había estado motivada en parte por los beneficios políticos de asegurar una condena de alto perfil. En ese momento, a Carter no le importaron las motivaciones del fiscal. Solo le importaba obtener justicia para Sara. Quizás Isabella estaba aplicando la misma perspectiva pragmática a su propia situación. Entonces, ¿dice que la compasión calculada puede seguir siendo compasión genuina?, preguntó Carter, poniendo a prueba su comprensión del argumento de Isabella. Que los motivos mixtos no necesariamente invalidan inevitablemente los buenos resultados. Digo que la mayoría de los cambios significativos ocurren cuando las personas encuentran maneras de alinear sus intereses personales con necesidades sociales más amplias. Isabella respondió, necesitabas un propósito y una forma de honrar la memoria de tu hija. Yo necesitaba una representación legal efectiva y alguien que pudiera ayudar a cambiar los sistemas que no me habían protegido. Nuestras necesidades individuales se complementaron de una manera que creó oportunidades para un impacto más amplio. La conversación continuó durante otra hora, abarcando desde detalles de políticas hasta cuestiones filosóficas sobre la motivación y la ética.
Para cuando Isabella salió de su oficina, Carter sintió un cambio en su comprensión de su relación y de su propio papel en los cambios que habían creado juntos. La culpa y las dudas que habían ensombrecido su éxito político no habían desaparecido por completo, pero se habían visto atenuadas por una apreciación más matizada de cómo el bien personal y el bien público podían cruzarse de maneras complejas, pero en última instancia productivas. 6 meses después, Carter anunció que no se presentaría a un tercer mandato como alcalde. La decisión sorprendió a muchos de sus partidarios, quienes esperaban que continuara desarrollando su carrera política hacia un cargo más alto. Pero Carter había llegado a la conclusión de que su labor más importante ya estaba hecha y que los sistemas que habían implementado seguirían funcionando eficazmente bajo el nuevo liderazgo. La organización de Isabella se había convertido en un centro regional de recursos que ayudaba a víctimas de violencia doméstica en 3 condados. Su experiencia política y personal la habían convertido en una consultora muy solicitada por otras ciudades que implementaban programas similares. Más importante aún, Rosa, Carmon y Sofía prosperaban de maneras que habrían sido imposibles si se hubieran quedado en casa de su padre. Rosa tenía ahora 15 años y hablaba de estudiar Derecho. Carmen destacaba en la escuela y demostraba un talento artístico que le recordaba a Carter a su propia hija, y Sofía se había convertido en una niña de 8 años segura de sí misma que ya no se inmutaba cuando los adultos alzaban la voz. Vincent Morrison había fallecido en una prisión federal el año anterior, sucumbiendo a un cáncer que no se había diagnosticado durante su juicio. Carter no sintió satisfacción por su muerte, solo alivio de que Isabella y sus hijas nunca tendrían que preocuparse por su liberación ni por su venganza. La amenaza que había dominado sus vidas durante tantos años había terminado, por fin y definitivamente. El discurso de despedida de Carter como alcalde se pronunció desde la misma escalinata del juzgado donde anunció su candidatura y juró el cargo. Isabella y sus hijas volvieron a estar en primera fila junto con decenas de sobrevivientes de violencia doméstica que se habían beneficiado de los programas que habían creado juntos. El discurso se centró en la naturaleza colaborativa de sus logros y en la importancia de seguir priorizando la protección de las familias vulnerables. Hace 4 años, conocí a una mujer cuyo coraje y determinación me recordaron porque me hice abogada en primer lugar, dijo Carter, mientras sus ojos se posaban en el rostro de Isabella entre la multitud. Ella me enseñó que el heroísmo no consiste en tener motivaciones perfectas. Se trata de hacer un trabajo importante, incluso cuando las razones son complejas y los métodos imperfectos. Las políticas que hemos implementado juntos perdurarán después de mi mandato, pero lo más importante es que representan el compromiso de esta comunidad de apoyar a quienes más necesitan nuestra protección. Tras la ceremonia, Carter e Isabella caminaron juntos por la plaza del juzgado, donde su relación profesional había comenzado 4 años antes. El aire otoñal era fresco y claro, y la luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre la plaza, donde los periodistas entrevistaron por primera vez a Carter sobre su inesperada clienta y su impactante caso. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Isabella al detenerse cerca de la fuente donde Carter había dado su primera conferencia de prensa sobre el arresto de Vincent. Carter consideró la pregunta seriamente, pensando en todas las maneras en que su historia podría haberse desarrollado de otra manera y en todas las decisiones que los habían traído a este momento. Lamento que el trauma de su familia haya sido necesario para que me diera cuenta de problemas a los que debería haber estado prestando atención desde el principio, dijo finalmente. Lamento que mis motivaciones no fueran tan puras como deseaba, pero no me arrepiento de haber encontrado la manera de trabajar juntas, ni de lo que hemos logrado. Isabella sonrió. Su expresión reflejaba la fuerza silenciosa que la había sostenido durante años de abuso y la había ayudado a reconstruir su vida a su manera. ¿Sabes qué? He aprendido, dijo. Los héroes perfectos solo existen en las películas. Los verdaderos héroes son personas que descubren cómo hacer un trabajo importante a pesar de sus defectos y motivaciones contradictorias. Salvaste a mis hijas del mismo destino que destruyó mi infancia. Y ayudaste a cambiar sistemas que protegerán a otras familias mucho después de que ambas nos hayamos ido.
Eso es suficientemente heroico para mí. Cuando se separaron esa noche, Carter comprendió que su historia siempre sería compleja y moralmente ambigua, de maneras que desafiaban cualquier categorización simple. Había utilizado el trauma de Isabella para impulsar su carrera política, pero también le había proporcionado una representación legal eficaz que había salvado a sus hijas del abuso sistemático. Sus motivaciones habían sido contradictorias desde el principio, pero los resultados de su colaboración habían generado un cambio positivo y duradero para las familias vulnerables de toda la región. Las preguntas que habían atormentado a Carter sobre la explotación y la compasión calculada nunca se resolverían por completo porque reflejaban complejidades fundamentales sobre la motivación humana y el comportamiento ético que no podían reducirse a respuestas simples. Lo que importaba al final era si el trabajo que habían realizado juntos había hecho del mundo un lugar un poco más seguro para las personas que habían desperdiciado la protección, y si los sistemas que habían construido seguirían cumpliendo ese propósito mucho después de que sus historias individuales se hubieran desvanecido de la memoria pública. De pie, solo en la plaza del juzgado, mientras la noche se cernía sobre la ciudad, Carter pensó en su hija Sarah y en la promesa que había hecho en su funeral de encontrar maneras de proteger a otros niños que necesitaban a alguien que luchara por ellos. Su camino para cumplir esa promesa había sido seguro y moralmente complejo. Pero Isabella y sus hijas estaban vivas, a salvo y prosperando. Rosa planeaba estudiar Derecho, quizás inspirada al ver cómo la defensa legal podía generar un cambio real en la vida de las personas. Carmen y Sofía crecían en un mundo donde su valor no dependía de su capacidad para engendrar herederos varones para sus esposos. La historia continuaría sin él, impulsada por la organización de Isabella y las políticas que habían implementado juntas, así como el ejemplo que habían dado a otras comunidades que enfrentaban desafíos similares. El papel de Carter en esa historia siempre se complicaría por preguntas sobre motivación y ética que no tenían respuestas perfectas. Pero a veces, reflexionó, las personas imperfectas que trabajaban con motivaciones mixtas podían generar cambios significativos que perduraban más allá de sus defectos y limitaciones individuales. En un mundo donde el heroísmo era a menudo complicado y siempre humano, tal vez eso era suficiente.